Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 70 años es llevado a emergencias porque al despertar presenta debilidad del lado izquierdo del cuerpo y dificultad para hablar. La noche anterior se había acostado sin síntomas, pero ahora el examen neurológico muestra desviación de la mirada hacia la derecha, caída facial inferior izquierda, hemiplegia izquierda y pérdida sensitiva izquierda. La tomografía inicial muestra un infarto temprano en el territorio de la arteria cerebral media derecha, sin hemorragia aguda. Hasta aquí estamos frente a un accidente cerebrovascular isquémico, pero varias horas después ocurre algo más grave. El paciente empieza a ponerse progresivamente somnoliento, aumenta la presión intracraneal y una nueva tomografía muestra edema en el área del infarto con efecto de masa. Este episodio explica por qué un infarto cerebral puede hinchar el cerebro, elevar la presión intracraneal y poner al paciente en riesgo de herniación. El mecanismo inicial más importante es la falla de bombas iónicas dependientes de ATP, que produce edema citotóxico. En el desarrollo del caso, el paciente tiene múltiples factores de riesgo vascular: hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia y antecedente de tabaquismo. Sus síntomas neurológicos localizan la lesión al hemisferio derecho, especialmente al territorio de la arteria cerebral media derecha. El lado derecho del cerebro controla principalmente el lado izquierdo del cuerpo. Por eso aparecen hemiplegia izquierda, pérdida sensitiva izquierda y caída facial izquierda. La preferencia de la mirada hacia la derecha también encaja con lesión hemisférica derecha, porque los campos oculares frontales lesionados hacen que los ojos miren hacia el lado de la lesión. La tomografía inicial descarta hemorragia, pero confirma infarto temprano. Luego, en las horas siguientes, el tejido cerebral infartado comienza a hincharse. Como el cráneo es una caja rígida, cualquier aumento de volumen dentro del cráneo aumenta la presión intracraneal. Ese aumento de presión explica el deterioro del estado mental. En la base fisiopatológica, ¿por qué el infarto produce edema? Cuando una arteria cerebral se ocluye, el tejido que depende de esa arteria deja de recibir oxígeno y glucosa. Sin oxígeno, la neurona no puede producir suficiente ATP. Y aquí aparece el punto clave. Muchas bombas de membrana dependen de ATP para mantener los gradientes iónicos. La más importante para entender este caso es la bomba sodio-potasio ATPasa. Normalmente esta bomba mantiene el sodio fuera de la célula y el potasio dentro de la célula, pero cuando falta ATP la bomba falla. Entonces el sodio comienza a acumularse dentro de neuronas y células gliales, y donde entra sodio entra agua, y el resultado es hinchazón celular. Esto se llama edema citotóxico. Con respecto al edema citotóxico, en contraste con el edema vasogénico, para el STET1 esa diferencia es muy importante. El edema citotóxico ocurre temprano en las primeras horas después de la isquemia. Se debe a falla de ATP, falla de bombas iónicas, entrada de sodio y agua a la célula. La barrera hematoencefálica todavía puede estar relativamente intacta. Es decir, el problema inicial no es que se filtren proteínas desde los vasos. El problema es que las células no pueden mantener sus gradientes iónicos y se hinchan desde adentro. Más tarde, entre 24 y 48 horas después, aparece el edema vasogénico. En el edema vasogénico, los mediadores inflamatorios dañan las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica. Entonces, proteínas como albúmina y agua pasan al espacio intersticial. Este edema puede persistir por semanas, pero en este paciente el deterioro ocurre varias horas después del infarto, por lo que el mecanismo primario temprano es falla de transportadores iónicos dependientes de ATP. Entre los tipos de herniación cerebral que pueden ocurrir cuando aumenta la presión intracraneal. Cuando el edema cerebral genera efecto de masa, el tejido cerebral puede desplazarse a través de compartimentos rígidos del cráneo. Puede ocurrir herniación subfalcina, donde el cíngulo se desplaza por debajo de la hoz del cerebro y puede comprimir arterias cerebrales anteriores. Puede ocurrir herniación uncal o transtentorial,
donde el lóbulo temporal medial comprime el nervio oculomotor, produciendo dilatación pupilar ipsilateral. Y puede ocurrir herniación tonsilar, donde las amígdalas cerebelosas descienden por el foramen magno, comprometiendo centros respiratorios y cardiovasculares del tronco encefálico. Esas son las consecuencias finales de un aumento peligroso de presión intracraneal. En este caso, el edema del infarto está generando ese riesgo. En la interpretación clínica y pronóstico, este paciente no empeora porque haya sangrado, porque la primera tomografía no muestra hemorragia, tampoco empeora por hidrocefalia como mecanismo principal. Empeora porque el tejido cerebral isquémico pierde ATP, fallan las bombas iónicas, entra sodio y agua a las células y el cerebro se hincha. Como el cráneo no puede expandirse, ese aumento de volumen se traduce en aumento de presión intracraneal. Y cuando la presión intracraneal sube, puede ocurrir daño por dos mecanismos. Primero, por compresión directa del tejido cerebral. Segundo, por desplazamiento mecánico del cerebro, es decir, herniación. Por eso el mecanismo primario que explica el edema temprano posterior a isquemia cerebral es falla de transportadores iónicos dependientes de ATP. Entonces tenemos isquemia temprana, disminución de ATP, falla la bomba sodio-potasio ATPasa, aumenta sodio intracelular, aumenta agua intracelular, produciendo edema citotóxico. Después de 24 a 48 horas, se produce la ruptura de la barrera hematoencefálica, conduciendo a edema vasogénico. En los puntos clave, el infarto isquémico cerebral causa pérdida de oxígeno y glucosa. La falta de oxígeno disminuye la producción de ATP. La falla de bombas dependientes de ATP causa acumulación intracelular de sodio. El agua sigue al sodio y produce edema celular. Este edema temprano se llama edema citotóxico. El edema vasogénico ocurre más tarde por alteración de la barrera hematoencefálica. El aumento de volumen dentro del cráneo eleva la presión intracraneal. La presión intracraneal elevada puede causar deterioro neurológico y herniación cerebral. En las preguntas, ¿qué tipo de edema aparece temprano después de una isquemia cerebral? Edema citotóxico. ¿Cuál es el mecanismo inicial del edema citotóxico? Falla de bombas iónicas dependientes de ATP. ¿Qué ion se acumula dentro de la célula cuando falla la sodio-potasio ATPasa? Sodio. ¿Por qué entra agua a la célula? Porque sigue osmóticamente al sodio intracelular. ¿Qué tipo de edema aparece más tarde por ruptura de la barrera hematoencefálica? Edema vasogénico. ¿Cuál es el riesgo final del aumento de presión intracraneal? Herniación cerebral y deterioro neurológico progresivo. Y recuerda, después de un infarto cerebral, el tejido isquémico pierde la capacidad de producir ATP. Sin ATP fallan los transportadores iónicos como la sodio-potasio ATPasa. Se acumula sodio dentro de neuronas y células gliales y el agua entra siguiendo ese gradiente osmótico. Este proceso produce edema citotóxico temprano, aumenta la presión intracraneal y puede llevar a deterioro neurológico o herniación cerebral. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.